salva. El Evangelio eterno del Cristo resucitado salva a todos los creyentes que lo reciben con gozo y lo retienen en el corazón con profunda devoción. Y el Evangelio que salva también sana las dolencias de los hombres y las mujeres afligidos, desconsolados, intimidados por su condición de enfermedad. El Evangelio que salva también sana. Por la llaga del Mesías que fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El Evangelio sana. Confiésalo conmigo. El Evangelio sana. El poderoso Evangelio de la gracia de Dios, las buenas noticias del Mesías Redentor que padeció y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, son nuevas de salvación, nuevas de gran liberación y sanidad. Sanidad eficaz, sanidad oportuna, sanidad del espíritu, el alma y el cuerpo. Mateo 4:23 nos dice que durante su ministerio terrenal nuestro Señor recorrió la Galilea predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo con un corazón compasivo. Yeshua, el autor y consumador de la fe mesiánica salvadora, le predicó las buenas nuevas del plan de la salvación de Dios a los pobres de espíritu. Y su predicación ungida fue acompañada y fue seguida por las señales, los prodigios, las señales milagrosas y sobrenaturales de un poderoso ministerio de sanidad divina nunca antes visto sobre la faz de la tierra. Porque el Mesías que consoló a Israel con un mensaje de esperanza también sanó las dolencias de su pueblo, curando a los enfermos que tocaban el borde del manto de su poder. Porque el mismo Evangelio que salva también puede sanar a todo aquel que cree. El Evangelio sana. Sin lugar a dudas, el Mesías del nuevo pacto de la gracia redentora y su Evangelio son dos esencias divinas y sobrenaturales inseparables. No podemos separar a Cristo del Evangelio y al Evangelio de Cristo, porque ciertamente el Evangelio es de Cristo y Cristo es el Evangelio. El Evangelio es el Logos encarnado que vino a iluminar con el resplandor de su luz las tinieblas del mundo caído de los hombres pecadores. El Evangelio es la palabra creativa, escucha, la palabra creativa de autoridad y poder que fue predicada por el Verbo de Dios. Y esta palabra de poder ilimitado que se encarnó, que se hizo carne para habitar entre los hombres en la forma de un hombre, es una palabra de acción soberana que sana. La palabra viva sana. Esta palabra de autoridad es un agente misericordioso de sanidad incomparable, impresionante. Durante su glorioso ministerio terrenal, el Verbo encarnado de Dios se compadeció de las necesidades de las multitudes enfermas, las multitudes oprimidas y atormentadas por la obra del enemigo. El Logos viviente siempre estuvo dispuesto a sanar a todos los hombres y mujeres que solicitaron su ayuda, sin hacer acepción de personas. En el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, al leproso
que vino y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo su mano para tocarlo, dice la Escritura, el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Sí quiero, le dijo Yeshua, queda sano. Y al instante, dice el Evangelio, la lepra desapareció de su cuerpo. Gloria a Dios. Iglesia, el Mesías compasivo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, quiere sanar nuestras dolencias y enfermedades con el toque milagroso de su unción mesiánica. El Señor quiere sanar, el Señor quiere librar, el Señor quiere salvar, porque Él es bueno y muy misericordioso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Seguidamente, después de hacer este milagro de sanidad instantánea, el evangelista Mateo nos dice que un centurión del ejército romano se acercó a Jesús para solicitarle la sanidad de su siervo enfermo. Él tenía un siervo muy enfermo, él apreciaba mucho a este siervo, a este criado, y se acerca a Jesús para solicitar su ayuda. Y mirando más allá, escucha, mirando más allá de la apariencia natural del velo de carne que en aquel momento estaba cubriendo y estaba escondiendo la identidad del Mesías compasivo, este centurión piadoso que había ayudado al pueblo judío construyéndoles una hermosa sinagoga, identificó el poder de la autoridad divina que ejercía la palabra del evangelio viviente en aquella hora histórica. Y reconociendo esta realidad sobrenatural, identificando y reconociendo la autoridad mesiánica del Señor Jesús, este centurión temeroso de Dios, con una actitud de humildad, una actitud sumisa, llena de fe, le dijo a Jesús: no es necesario que entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. No es necesario que entres en mi casa. Di la palabra, maestro. Solo di la palabra con la autoridad que Dios te ha dado, porque una sola palabra tuya bastará para sanar a mi siervo enfermo. Una sola palabra de tu bendita boca basta para sanar. Iglesia, una sola palabra del verbo que era en el principio con Dios basta para sanar cualquier dolencia miserable en un instante de gloria. Una sola palabra del Logos creativo y divino basta para sanar las enfermedades incurables que plagan a los hombres desechados y marginados, como el ciego Bartimeo. Una sola palabra del Verbo viviente, creador del cielo y de la tierra, basta para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. El Evangelio sana. El Evangelio sana porque Cristo es el autor del Evangelio. Amén. El Evangelio sana porque Cristo quiere sanar las dolencias de su pueblo. El Evangelio sana porque el corazón del Cristo compasivo no ha cambiado. Habrá alguien aquí que dice: yo lo creo. Yo lo creo. El corazón Amén. del Cristo compasivo, que no está muerto, que está vivo, que resucitó de entre los muertos al tercer día, no ha cambiado. Hoy el Mesías que sanó a los sordos y sanó a los ciegos, el Cristo que sanó a los leprosos y sanó a los paralíticos, con la palabra de su poder, hoy le sigue preguntando a los seres humanos: ¿quieres ser sano? ¿Deseas recobrar tu salud?
El Evangelio de Juan, el capítulo 5, nos dice, después de estas cosas, Juan capítulo 5, verso 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua de aquel estanque, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, el primero que descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que éste tuviese. Cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios sana todas las enfermedades. No hay una sola enfermedad que el Eterno no pueda curar. Si lo crees, di amén. Cualquier enfermedad. De tiempo en tiempo un ángel descendía, movía las aguas. El primero que entraba al estanque recibía sanidad. Y había allí, dice el verso 5, un hombre impedido. Había allí un hombre paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre paralítico nació como la mayoría de nosotros, como todos nosotros. Nacimos saludable, creció, él caminaba, pero se enfermó. Algo aconteció en su vida y se quedó paralítico. 38 años de parálisis. Dice la Escritura, verso 6, cuando Jesús lo vio, oh gloria al Señor, cuando Jesús lo vio. ¿Cuántos saben que el Señor nos está mirando a todos nosotros en esta mañana? Cuando Jesús, ¿cuántos creen que Jesús tiene ojos para ver? Cuando Jesús lo vio, asegúrate de que Jesús te vea. Cuando Jesús lo vio, acostado. ¿Cómo estaba? Acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Wow. Entrando por uno de los pórticos del estanque de Betsata, en hebreo significa casa de misericordia. Entrando en el estanque de la casa de la misericordia, el Señor Jesús vio a una gran multitud de gente enferma, y entre aquella multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, dice la Escritura, Jesús se le acercó a un hombre paralítico de semblante triste, preocupado y angustiado. Un hombre que se sentía desprovisto de todo tipo de ayuda humanitaria. Un hombre marginado que estaba allí esperando un milagro. ¿Cuántos estamos esperando un milagro? Este hombre estaba allí esperando un milagro después de 38 años de parálisis, de pobreza y desilusión. Y a este hombre solamente, en medio de aquella multitud de gente enferma, a este hombre solamente el Mesías se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Amados, el único que tenía poder para sanar a este paralítico de aquella prolongada parálisis fisiológica, con voz humilde y compasiva le dijo, ¿quieres recuperar tu salud? ¿Deseas caminar otra vez? ¿Quieres ser sano?
el único que podía concederle a este hombre la petición de su corazón. Estaba allí, parado delante de él, preguntándole: ¿quieres sanar? El tono de esta pregunta no fue un tono de burla, no. El tono de esta pregunta no fue un tono de burla capciosa y chistosa. El tono suave de esta pregunta inesperada es el tono misericordioso del Dios compasivo, el Dios piadoso y benévolo que desea sanar lo que está enfermo y desea salvar lo que está perdido. Amén. Gracias, Dios mío. ¿Quieres Ay, ser sano? bendito. Sí, Señor. Preguntó la voz del Señor de la casa de la misericordia. El paralítico, perplejo y sorprendido por la pregunta de este extraño desconocido que le hablaba con voz amorosa, respondió diciendo: Señor, no tengo quien me meta dentro del estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo trato de entrar arrastrándome como puedo, otro desciende antes que yo. Año tras año, yo trato de llegar primero, pero sin ayuda siempre llego tarde. Yo quiero, pero no puedo. Iglesia, este paralítico no era un incrédulo. Este paralítico no era un hombre incrédulo que iba al estanque de la misericordia año tras año para perder su tiempo. No. Este hombre era creyente. Él creía en la posibilidad del milagro. Era un creyente que deseaba ser sanado milagrosamente. Por eso estaba allí. Dije, por eso estaba allí. Amén. El paralítico frustrado, el estanque de Betesda de la casa de la misericordia, no era incrédulo, pero él sí era un hombre pesimista. Era un hombre pesimista que se sentía estancado y marginado por un prójimo que le negaba su ayuda. Él era un pesimista que se había resignado a vivir en una condición de impotencia y rechazo social. Escucha, la palabra pesimismo, que tiene su origen etimológico en el idioma latín, es el vocablo compuesto por las palabras latinas pessimus, que significa muy malo o peor, pessimus, y el sufijo ismo, que es el equivalente a una manera de pensar. Ajá. El pesimismo es el estado, escucha, el pesimismo es el estado anímico que se resigna a esperar el peor de los resultados de los esfuerzos humanos. El pesimismo es una fortaleza mental negativa que en situaciones de fracasos repetitivos se resigna a esperar lo peor de lo peor. Se da por vencido. Y lamentablemente hoy hay mucha gente que están atrapadas por esta actitud negativa y mental de pesimismo. Todos los que han tratado una y otra vez de lograr un objetivo y han fracasado, muchas veces posicionados dentro de la fortaleza del pesimismo, la fortaleza mental del pesimismo, escucha, no dejan de visitar la casa de la misericordia. No dejan de visitar la casa de la misericordia, pero como el paralítico del estanque de Betesda, aún estando dentro de la misma casa de la misericordia, los pesimistas dicen: yo no puedo. Yo quiero, Pero no puedo. Otros pueden, menos yo. Y a estos creyentes pesimistas
no han perdido la esperanza de ser curados algún día, el Señor los visita para decirles: ¿quieres ser sano? Yo sé que hace 38 años, durante todos estos años has visitado el estanque de mi misericordia, esperando la ayuda de una mano amiga que nunca llegó a tiempo. Yo sé que estás dentro de una fortaleza mental, la fortaleza de un ánimo pesimista, que a pesar de tu débil esperanza, solo espera lo peor de lo peor. De una humanidad egoísta, una humanidad apática que te niega su ayuda. Pero a pesar de tu pesimismo, yo no cambio, dice el Señor. Aleluya. A pesar de tu pesimismo, de mi pesimismo, el Señor no cambia. A pesar de tu mentalidad desértica, el Señor nos dice: yo no te niego la ayuda de mi consolación. Yo soy el Señor misericordioso, del estanque de la misericordia. Y estoy aquí delante de ti para decirte: si tú deseas ser sanado, yo deseo sanarte. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. Si deseas ser sanado, deja de confiar en tu capacidad humana y aún en tu fe natural. Renuncia a tus excusas. Si deseas ser curado, deja de confiar en el brazo del hombre y deposita tu confianza en el poder de mi evangelio. Hoy el Señor te dice: yo estoy aquí para decirte: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Amados, una sola palabra del Mesías Salvador bastó para sanar al paralítico pesimista del estanque de Bethesda. Una sola palabra bastó para sanar al enfermo que durante 38 años pacientemente había esperado su milagro año tras año. Cuando Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, al instante, dice la Escritura. ¿Cuántos creen lo que la palabra dice? ¿Cuántos creen lo que el Espíritu Santo ha testificado y ha plasmado en las Escrituras? Dice el verso 9: al instante, cuando el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante aquel paralítico que durante 38 años no había dado un paso, no podía pararse por sí mismo, se levantó, tomó el lecho y anduvo. Y hoy el Cristo bueno, hoy el Cristo compasivo, hoy el Cristo misericordioso está también aquí delante de cada uno de nosotros, haciéndonos la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Si deseas ser curado, deja de confiar en el brazo del hombre para depositar tu confianza en el poder del Evangelio que salva, en el poder del Evangelio que libra, en el poder del Evangelio que sana. Si tú quieres ser sanado hoy, el Señor te dice: yo deseo sanarte. Quiero. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y cree mi palabra, porque al que cree todo le es posible. Amén. Si deseas ser curado, hoy yo quiero curarte, dice el Señor. Ven a mí con tu cansancio, ven a mí con tu enfermedad y yo te daré reposo. Yo te daré sanidad. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. El Evangelio sana. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el poderoso Evangelio del reino.
mientras él predicaba, él sanaba. Porque Cristo sana. Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él sanaba. Porque el corazón del Señor es compasivo. Y cuando el Señor veía a los enfermos, su corazón era movido a misericordia. Él sanaba, Él curaba. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Todo aquel que espera en Él, como el salmista, pacientemente esperé en el pozo, dentro de un pozo de aflicción, de desesperación, pacientemente esperé. Y mientras esperé, clamé. Dice, el Señor escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor te puede sacar del pozo? Estás en un pozo, el Señor te puede sacar del pozo. El pozo del pesimismo. Tienes que salir de esa mentalidad, romper esa mentalidad. Cristo rompe las cadenas y rompe las mentalidades de esa edificación. Porque hay creyentes pesimistas. Dije, hay creyentes que creen, pero son pesimistas. Y el pesimismo nulifica la fe, paraliza la fe. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. Tenemos que confiar en el Señor de la casa de la misericordia. ¿Dónde está el Señor de la misericordia? Hay una casa de misericordia. Dije, ¿dónde está el Señor de la misericordia? Hay una casa de misericordia. Y mientras yo leía y meditaba en esta palabra,